Este encuentro nacional fue citado para discutir 4 cuestiones. En primer lugar, revisar si es preciso complementar el marco teórico que durante muchas décadas ha sostenido la propuesta, la reivindicación de una asamblea constituyente. En segundo lugar, en el momento actual, ¿qué estrategia podemos utilizar para generar una correlación de fuerzas en que realmente el pueblo chileno actúe como un sujeto social agente de cambio? No como una clientela electoral, no como un cero a la izquierda, no como rebaño, no como miles de burbujas haciendo miles de cosas cada uno por su cuenta, sino como fuerza que converge en un objetivo histórico, patriótico, democrático, por la soberanía y autodeterminación del pueblo chileno. En tercer lugar, hay un incidente, una burbuja, una coyuntura que nos preocupa porque ha habido una avalancha de prensa, de mistificación, de tergiversación, de confusionismo, que se ha orquestado por todos los medios de comunicación, como sabe orquestar sus campañas el imperio, la oligarquía, el fascismo, y eso se le denomina el acuerdo por la paz. Este encuentro pudimos haberlo tenido hace 4 meses, no habríamos introducido esta variable, pero nosotros no podemos mirar para el techo ante un intento premeditado de la élite que lleva 46 años controlando nuestro país para desviarnos de nuestro derrotero de alcanzar una verdadera independencia para Chile y crear una pantomima, un maquillaje de democratización que les permita seguir otros 30 años más. Y el cuarto punto de la tabla es que necesitamos un método, una organización con clara expresión territorial que haga el trabajo intelectual, no el de un grupo de intelectuales, el trabajo del intelectual colectivo, hacer la lucha ideológica contra quienes adversan nuestras ideas, impulsar la unidad política, la unidad cultural, la democracia interna, ¿no? Porque si no actuamos en este movimiento de manera democrática en nuestros procedimientos habituales, difícilmente podemos prometerle al pueblo chileno en el futuro un verdadero régimen democrático. Si hay mecanismos despóticos, autoritarios, verticalistas, excluyentes, nadie nos va a creer cuando digamos que cuando nosotros sí triunfemos y hagamos la Asamblea Constituyente, entonces vendrá la buena nueva de la libertad para el pueblo chileno. Entonces el contexto es muy importante, pero no puede hacer que los árboles nos impidan ver el bosque. Hay sin duda una avalancha de movilización, de conciencia, de organización y de unidad protagonizada por millones de chilenas y chilenos procedentes de todos los rincones dentro y fuera del territorio nacional. Y esa fuerza que es profunda, viene desde el hondo crisol de la patria, con fuerza telúrica, expresa una voluntad mayoritaria de quienes no queremos seguir siendo un cero a la izquierda, una cosa, un objeto, del cual se nutre, se sirve una élite empresarial, una élite militar, una élite transnacional, que es la que tiene más poder, porque prácticamente el grueso de la economía en Chile está en manos de esa élite transnacional, que subordina a los grupos económicos chilenos, y todo aquello se transforma entonces en una élite parlamentaria de partidos políticos dóciles a estos poderes fácticos que no son más del 1% cuantitativamente hablando, pero que representan, como dije, alrededor del 80% del Producto Interno Bruto de Chile. Es decir, en ninguna academia podrán aceptar que Chile pudiera ser un país democrático donde el 80% de la economía está en manos extranjeras o de grandes grupos económicos, donde las Fuerzas Armadas se mandan solas,
donde vota menos de la mitad de la población, donde 2 medios de prensa controlan el 95% de la prensa escrita y 2 cadenas transnacionales de radios, de emisoras, controlan más del 80% del sistema radial de Chile. Lo importante es que a pesar de este monopolio del poder concentrado en muy pocas manos, hubo una sublevación popular. Y no hablemos en términos pasados. Ahora hubo Pascua, Año Nuevo, enero, febrero, vacaciones, pero esa sublevación sigue en pie. Ayer tuvimos un ejemplo claro de ello, ¿no? en la lucha de los estudiantes secundarios denunciando la PSU. Y también, a contrario censo, tuvimos un ejemplo de lo que va a pasar cuando, si es que se logra imponer la Convención Constitucional. Ayer en el Senado, 1/3 de los senadores impidió que se hicieran cambios a la ley de tenencia de agua, y la opinión de 2/3 no pudo doblegar la opinión de 1/3. De manera que ahí, en estos dos parámetros, esta lucha que sigue, mañana, ayer fue por la PSU, mañana serán los adultos mayores, serán el 8 de marzo, que es inminente, que va a ser un gran 8 de marzo, espero que estemos todos y todas ahí. La lucha misma contra el sistema previsional, la lucha, desde luego, por los reajustes, las reivindicaciones, los trabajadores, los derechos sindicales, todo eso no tiene la más mínima posibilidad de avance en el sistema actual. Es decir, no hay ninguna disposición de los grupos económicos de sacrificar sus grandes utilidades. No hemos escuchado a ni un solo gobernante, ministro, senador o diputado diciendo los recursos que le estamos negando a los estudiantes, a los adultos mayores, a los jubilados en general, a los colegios, a los hospitales, a los consultorios, están en el cobre, están en el litio. No hemos escuchado una sola voz que diga vamos a poner fin radicalmente a la corrupción de los altos mandos militares. Los altos mandos militares siguen robando. Y la ley, en el fondo, la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, es el gran blindaje que existe para que el Poder Civil no intervenga en ello. Me ahorra comentarios la opinión reciente de José Miguel Insulza, que sabe lo que dice, cuando señalaba que en Chile las Fuerzas Armadas se mandan solas, lo dijo hace pocos meses, ¿no? Entonces estamos en presencia de hechos del tamaño de una montaña. Aquí no hay sutilezas, aquí no hay ciertas tendencias. No, el país ha sido neocolonizado por un poder extranjero que, para lograr esta taza de leche que éramos hasta el 8 de marzo, deberían, porque las protestas no comenzaron el 16 de noviembre. Yo creo que ya el 8 de marzo de este año, del año pasado, fue un punto de inflexión. Esa aparente calma que hacía que Piñera se jactara que éramos un oasis, que éramos los jaguares, etc., era toda una gran mentira, toda una gran falsificación. Falsificación basada, punto 1, en el terror, en el miedo que hay en la población, en denunciar los atropellos, los abusos, las injusticias, los crímenes, y basada en el hecho que buena parte de la supuesta oposición a Piñera está integrada por parlamentarios, dirigentes sociales, dirigentes políticos e intelectuales que son parte sustantiva de la involución histórica que Chile tuvo en 1973. Es decir, no es que el año 90 se fue Pinochet y llegó la democracia. Se fue Pinochet y el cobre, que era 8% extranjero, subió a 73% extranjero, ¿no? Se fue Pinochet y los robos de la AFP se triplicaron. Roban hoy mucho más que en la época de Pinochet. Se fue Pinochet y Chile se embarcó de pies y manos en tratados de libre comercio que niegan jurídica y políticamente la autodeterminación del pueblo chileno. Tratados que están por encima de la Corte Suprema de Justicia, por encima de los protocolos internos, de las leyes chilenas,
y que en caso de diferencias entre el Estado chileno y estas empresas extranjeras, esas diferencias son dirimidas en tribunales europeos o norteamericanos. De manera que estamos en presencia de un proceso histórico que profundizó el carácter neocolonial de la sociedad y de la economía. Estamos hablando del cine, la literatura, las artes, estamos hablando del sistema de organización local, del gasto local, del gasto focalizado, de los pequeños feudos que son los señores alcaldes y sus respectivos municipios, de esta casta privilegiada de diputados que ganan 9 millones mensuales, de senadores que ganan 16 millones mensuales, de estos presidentes del Senado, de la Cámara, que ganan 30 millones de pesos mensuales. O sea, todo un nivel, todo un sistema. Aquí no hay una ley que esté fallando. Cuando el 70% de los chilenos está mal o muy mal, con serios problemas de endeudamiento, con serios problemas de estabilidad en su puesto de trabajo. Chile, el país que tiene más enfermos mentales en América Latina, el que tiene más suicidios en los adultos mayores. Los viejitos ahora se despiden y se matan para no seguir sufriendo. Se suicidan con 50, 60 años de matrimonio. El país que tiene más suicidios juveniles. El país que tiene más del 57% de los egresados de las universidades ejerciendo labores, oficios, empleos que no tienen que ver con la carrera que estudiaron, que están endeudados por 30, 40 años para carreras inútiles. Todo eso no es una falla, no es un error. Está concebido así este sistema para que sí Chile continúe cumpliendo el rol que cumplía en el siglo XIX, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Un país exportador de materias primas e importador de productos manufacturados, pero también importador de cultura, de tecnologías, de conocimientos, de servicios, de narcotráfico, de lavado de dinero y de imperialismo. Por primera vez en nuestra historia se ha instalado aquí, a pocos kilómetros de este local, una base militar de los Estados Unidos. De manera que la protesta del 25 de octubre no es contra Piñera. Eso lo han dicho algunos políticos de la llamada oposición para tratar de blanquearse. Es como que si Piñera fuera el culpable de la AFP, como si Piñera hubiese ido a buscar a Pinochet a Londres, como que si Piñera hubiese perdonado la corrupción de Pentas o Quimich y que durante su gobierno se hubiera decidido que los que defraudaron al fisco terminaran con clases de ética, ¿no? Lamentablemente Jaime Guzmán tenía razón en 1980 cuando declara a la revista Cosas que quien gobierne con esta constitución va a tener que hacer más o menos lo mismo que hacía Pinochet y la UDI. Porque más allá de la voluntad del presidente o del gobierno o de los partidos políticos de turno, en Chile no existe el plebiscito. El pueblo no tiene derecho a plebiscito. El pueblo no tiene derecho a iniciativa popular de ley. El pueblo no puede llamar a las autoridades electas en la mitad de su mandato para revocarles el mandato en caso que no estén cumpliendo. El pueblo no tiene medios de prensa. La televisión, la prensa y la radio está enteramente monopolizado. Y eso es un producto no solo de 17 años de dictadura, es producto de 29 años, casi 30, de mistificación, de engaño, porque fue un engaño consciente cuando se le dijo al pueblo de Chile, la alegría ya viene. La alegría llegó para el 1%. La alegría llegó para los pequeños grupos económicos que se apropiaron de las empresas del Estado por un mecanismo vil, perverso, corrupto, en que pagaban el 100% por el valor neto de las empresas y otro 100% de coima a los generales y a las autoridades civiles que les vendían estas empresas. Y el país entonces hoy día no tiene ninguna posibilidad de salir de este marasmo si sigue aplicando esta constitución y este modelo económico.
En esta sala hay varios que pintamos canas y tuvimos una época en que el capitalismo atrasado, semifeudal, tuvo reformas. Fue las reformas de Jorge Alessandri en 1963, que hizo reformas. A esta altura hay que agradecérselo. Las reformas que hizo Eduardo Frei Montalva, las reformas que hizo Salvador Allende. O sea, el capitalismo permitía. Don Jorge Alessandri, cuando había una huelga de los profesores, una huelga de los ferroviarios, una huelga de la salud, le cobraba un impuesto a la empresa del cobre y con eso satisfacía las demandas de los trabajadores. En estos 29 años a las empresas del cobre solamente se le han dado más y más y más privilegios y por lo menos entre 1990 y el 2005 no pagaron un centavo de impuestos. O sea, se llevaron más de 100.000 millones de dólares en esos 14 años y no pagaron un centavo de impuestos. Pero en Chile faltaban aspirinas en los hospitales, temperatura, aire acondicionado en las escuelas, faltaban policlínicos, faltaban puestos policiales, faltaban calles por pavimentar. Pero eso no es lo importante. Lo importante era que hubiera crecimiento económico. Entonces, para estos señores, tanto los de la nueva mayoría como los de Chile Vamos, el crecimiento de las utilidades de Angelini, el crecimiento de las utilidades de Luxic, el crecimiento de las utilidades de la Billiton, de la Feldorf, de la Barrigold, era el crecimiento de Chile. Es decir, el crecimiento del 1% era el crecimiento del 99%. Todo esto ya no requiere mayor disquisición teórica. Todo esto ya se desplomó, ya es historia. El pueblo chileno ya no necesita más cifras para entender que esta mascarada, este maquillaje de un país próspero, exitoso, este jaguar, este ejemplo para el mundo, este Mercedes-Benz, como decía José Piñera, es nada más que una pálida muestra de la opresión colonial de casi 400 años de España, 100 años de Inglaterra y ya prácticamente 100 años más de Estados Unidos y del capitalismo global del norte. Somos, en rigor, Macondo. Somos un territorio en que no hay imperio de la ley, donde no hay un Estado de Derecho, donde el que tiene dinero nunca va a ir a la cárcel y donde el que tiene poder militar nunca va a ir a la cárcel. Y el que es socio de una empresa transnacional, es socio de Rockefeller, socio de Soros, socio de los grandes consorcios europeos, nunca van a ir a la cárcel. Es decir, estamos ante una ley del embudo en que la parte ancha es para el 1% y la parte angosta es para el 99% restante. Hasta ahora no he dicho nada nuevo. Lo que tenemos que acostumbrarnos a reflexionar es que esto ha sido así desde 1830. Chile no nació así. Después de la batalla de Chacabuco y Maipú hubo un verdadero sentimiento de libertad, de igualdad, de fraternidad, un sentimiento jacobino que estuvo en la mente y en el corazón de todos nuestros padres libertadores, de todos nuestros fundadores. Por mucho que entre ellos hubo discrepancias, ellos querían que se fuera a España y que el pueblo chileno fuera el dueño de su propio destino, que hubiera soberanía popular, no de una monarquía extranjera. Y esta situación, si bien es cierto, tuvo un paréntesis, más o menos de 15 años, entre 1958, último año de Carlos Ibáñez del Campo, y 1973, donde se ensancharon las libertades democráticas, donde Chile fue uno de los países más libres del mundo. En ese periodo de tiempo hubo un avance de tal naturaleza de la conciencia popular que la oligarquía fue perdiendo terreno y llegó a 1970 reducida a menos de un tercio. Los votos de Tomic, que quería nacionalizar el cobre y que quería una profunda revolución popular, y los votos de Allende en 1970 sumaron más de 2 tercios. Entonces tenemos que asumir que el venenito que nos han sembrado en la cabeza, que desde el año 73 en adelante Chile se modernizó, que dio un gran paso hacia el progreso, de que se transformó
en el mejor de este barrio de pobres paisitos atrasados, ¿no? Bananeros, como dicen ellos, todo eso era una enorme falsificación de la realidad. Y lo que estamos presenciando desde el 15 de noviembre, cuando un grupo de conspiradores complotaron desde las 12 del día del 14 de noviembre hasta las 3 de la mañana del 15 de noviembre, sin invitar a uno solo de los millones que desfilamos en las calles en las semanas precedentes. En ese complot claramente no está en juego el destino del pueblo chileno, de los adultos mayores que padecen sueldos de miseria, de aquellos miles que tienen un sueldo inferior a 300.000, prácticamente la mitad de la población obrera en Chile tiene un sueldo inferior a 350.000 pesos mensuales. Es decir, usted es trabajador, tiene contrato, pero por tener un contrato no deja de ser pobre. Es pobre con contrato. Y de manera que esta manera de presentar las cosas, dulce, ¿no?, con eufemismos, nos domina, nos abruma. Digamos que para la mayoría de los chilenos, desde la escuela primaria hasta la vida cotidiana, se les enseña, o se nos enseña, que el 18 de septiembre de 1810 fuimos independientes. Ahí te tiene una mentira colosal, pero una mentira colosal que ha durado más de 200 años. El 18 de septiembre fue un acto de vasallaje, en que la rica Santiago le juró lealtad al rey de España. No lo mandó al carajo como lo hicieron los argentinos 5 meses antes. Estos ricos dijeron que en cuanto el rey se volviera a la libertad, que estaba preso de Napoleón, Chile volvería a ser súbdito de España. Mentiras como esa, mentiras como la del Plan Z, ¿verdad? Un golpe de Estado entero, miles de soldados se lanzaban a la calle para matar y reprimir, porque el presidente había orden de asesinar a los oficiales, a las tropas en la parada militar, en un siniestro Plan Z. El presidente Allende ordenando una masacre de militares indefensos en un acto patriótico, simbólico, de gran relevancia como era la parada militar. Esa mentira fue dicha por todos los medios durante años. Y hasta hoy hay millones de chilenos que la creen. O la del 89. Aquí hay un público que ya está más familiarizado. Hay gente joven, pero varios de ellos que no habían nacido en el 89 recordarán que para vuestros padres se decía que la alegría llegó, que la alegría ya viene. Y en el año 1992 el presidente Elwin, después que promulgó el informe Rettig, dijo: con el informe Rettig la transición a la democracia ha terminado. En el momento en que el presidente Elwin decía esto, teníamos 9 senadores designados por la dictadura, teníamos comandantes en jefe inamovibles, teníamos privilegios militares que por desgracia se mantienen hasta ahora, teníamos un centralismo santiaguino atroz. Las regiones en todo orden de cosas sufrían y sufren la humillación de la burocracia santiaguina, no de 7 millones de santiaguinos, no, de la tecnoburocracia del Estado oligárquico, racista de Santiago. Y bueno, en 1908, después del pingüinazo, todos recordarán, incluso los más jóvenes, muchos pensaron que con el pingüinazo iba a cambiar la educación. Entonces el gobierno promovió una ley para cambiar la ley orgánica constitucional, la LOCE, por la LEGE. Y también se presentó como una educación muy moderna, la más avanzada de América Latina, como un ejemplo de diálogo de gobierno y oposición. Histórica foto en el diario Mercurio, primera página, todos tomados de la mano, RN, UDI, socialistas, PPD, etc. Y dictan una LEGE que en muchos aspectos es peor que la LOCE. No tenemos tiempo de entrar en más detalles, pero quiero decir que esto es una fórmula absolutamente racional, es una tecnología del engaño de la conciencia de millones
de seres humanos. Y soy uno de los que ha tenido, no sé si el privilegio o la desgracia de conocer muchas realidades, y siempre lo repito aquí en estos escenarios donde hay más gente joven, muchos alemanes, gente racional, gente docta, gente culta, la gran cultura alemana de 1000 años, me decían, mira, en la época de Hitler había que estar loco para no ser nazi. Es más o menos lo que está pasando en Chile. Es más o menos lo que está pasando en Chile. O sea, creer de que porque uno se opone al discurso oficial, entonces ya es extremista, ya es tosudo, ya es una persona que se sale del centro, del equilibrio. Aquí hasta el más perverso, el más degollador, el más sinvergüenza, el más canalla, cuando habla suavecito y mueve las manos suavecito, así como los obispos. Toda esta apariencia de equilibrio esconde toda una tonelada de sangre, de perversión, de tortura, de degollamientos, y ahora de gente que ha perdido 1 o 2 ojos, más de 23 asesinados. Esos son asesinados, no son excesos policiales. No es como decía don Ricardo Lagos, que habían sido conductas personales de las personas que dispararon la bomba lacrimógena al cuerpo. Eso se estudia en la academia de guerra. Se le enseña a producir terror con estos mecanismos. ¿Para qué? Porque después del terror, después de esa violencia sistemática del Estado, viene el complot, la cocina. Entonces, 16 horas a tiempo completo, de las 12 del día el 14 de noviembre hasta las 3 de la mañana el 15 de noviembre, todos los canales de televisión, todas las estaciones de radio, pegadas ahí en la oficina del Congreso para saber cómo iba la negociación, ¿no? Y la negociación ya es de dominio público, aun cuando la opinión pública está contaminada con una versión de que con esa negociación la alegría viene de nuevo, que comenzó la paz. Hubo manteles blancos en la Plaza de la Dignidad, y la palabra paz, tomada desde el espacio aéreo, desde los drones, y toda esta cosa de que el que se oponga a ese pacto va a quedar fuera del carro, va a perder la oportunidad de salvar a Chile. Eso nos decían a nosotros en el 89, cuando nos opusimos a la negociación que implicó perder el derecho a plebiscito y que implicó perder el derecho a cambiar la Constitución. Lo mismo, es exactamente igual. Hubo miles de chilenos de izquierda sumamente combativos, heroicos en las barricadas contra la dictadura, que reflexionaron de la siguiente manera: no es lo que nosotros queríamos, pero por lo menos se ha de derogar el artículo 8 de la Constitución, que prohíbe que los que tengan ideas marxistas sean candidatos. Parece un argumento razonable, ¿verdad? Si se elimina la prohibición de que los marxistas sean candidatos, evidentemente Chile hace más democrático, eso es incuestionable. Pero en el mismo momento que usted marcaba sí, y ahí marcó sí Ricardo Lagos, Parciso Elvin, PS, PPD, PR, Democracia Cristiana, RN, UDI, Manuel Contreras, Krasnov Marchenko y toda la DIN en pleno, o todos votaron que sí, ganó el sí por el 80%, en ese mismo momento el pueblo chileno renunció al plebiscito, a la principal herramienta de soberanía popular. ¿Lo hizo consciente el pueblo chileno? No, fue engañado por sus dirigentes. Definitivamente fue un engaño, una ingeniería perversa para que no se cambiara el modelo económico, no se cambiaran los privilegios militares, no se cambiara la dependencia del capital extranjero. Y en ese mismo acto, los quórum que permitían cambiar la Constitución razonablemente, como la Constitución argentina, la boliviana, la peruana, la norteamericana o la francesa, fueron elevados a un rango inconcebible. A raíz de la Convención Constitucional, dicen que esta Convención Constitucional va a producir una nueva Constitución. Pero para que haya algo nuevo, en la Convención Constitucional, la opinión de 1/3 pesa lo mismo que la opinión de 2/3.
Si usted quiere saber qué va a pasar con la Convención Constitucional, lea los diarios de ayer. Lo que pasó con el agua, ¿no? En que un tercio mantuvo la privatización del agua en los términos criminales en que está concebida, eso va a pasar con todo lo que queramos hacer en la nueva Constitución. Todo lo que queramos para recuperar el cobre, todo lo que queramos para derechos sindicales, para el derecho a huelga, todo lo que queramos de igualdad de la mujer, de igualdad de los pueblos originarios, de los derechos de los pueblos originarios, todo lo que queramos para descentralizar este país, todo lo que queramos para tener soberanía y hacer que las empresas extranjeras paguen los tributos que pagan en cualquier país capitalista. Si estas no son medidas socialistas. En Australia las empresas extranjeras mineras que están en Chile pagan 43% de royalty. En Chile no pagan royalty. Esto no es neoliberalismo, esto es capitalismo salvaje. Expresión utilizada por el Papa Juan Pablo II y reiterada por el actual Papa Francisco. Es decir, lo que estamos enfrentando es una cortina de humo para aparentar que están satisfaciendo nuestras demandas. Eso es lo que hicieron en el 89. ¿Cuál era el peligro del 89? Que había habido 7 protestas nacionales, que había un pueblo unido, porque ahí usted cuando estaba al lado ricano le preguntaba al del lado si era demócrata cristiano, si era mirista, si era radical, si era masón, si era católico. Cualquiera que estuviera en la calle lo ayudaba a usted de alguna manera, con logística, lo escondía en su casa, o lo asilaba si era preciso. Se producía frente a la dictadura un sentido de solidaridad humana, política, patriótica. Por lo tanto, el objetivo del 89 no fue que volviera a la democracia. El objetivo del 89 fue desactivar esa bomba social, dividir a ese pueblo, que las organizaciones populares que habían estado desde el año 83 al 88 en las luchas contra la dictadura, cada una se fuera para su casa y que le endosaran la representación de la política a partidos políticos, los cuales tenían un mecanismo de seducción corrupto, privilegios que los corrompen y que los transforman entonces en agencias de empleo. No son partidos que luchan por principios cristianos, por principios marxistas, por principios socialdemócratas, por principios liberales, por principios y principios. Son partidos que cuidan la hacienda, que buscan militantes para llenar cargos en las municipalidades, cargos inútiles, cargos en los ministerios, y más divisiones, y más regiones, y más regiones. Lo siento mucho, aquí hay delegados de la región de Ñuble, delegados de la región de Los Ríos, y allá estuve con ellos cuando hablábamos de Asamblea Constituyente, y ellos pensaban que porque Los Ríos iba a ser región, iba a cambiar el destino de Valdivia, o que iba a cambiar el destino de Chillán. Claro, se sumaron 40 burócratas más para 40 militantes de partidos de gobierno. Para eso sirvió la nueva región. Es decir, aquí estamos enfrentados a un nuevo intento de desmovilizar a estos millones que salieron el 25 de octubre a la calle. De que no se transformen en un peligro para la economía concentrada en pocas manos. Que no se transformen en un peligro para las empresas del cobre, para las empresas del litio, para los dueños del agua, para los dueños de las empresas pesqueras, para los dueños del mar, de la explotación del fondo oceánico, para los dueños de los bosques, para los dueños del agua dulce, los ventisqueros. Es decir, para los que se han tomado todo el ciclo vital de los chilenos para sus propias ganancias. Lo que respiramos, lo que bebemos, lo que incluso nuestro esparcimiento, todo por angas o por mangas va a parar al gran capital financiero que está centralizado. Y nosotros entonces no podemos decir que queremos asamblea constituyente para que todo eso siga igual. Los que queremos asamblea constituyente queremos cambiar el capitalismo chileno. Queremos lograr que Chile controle estos bienes naturales que son de todos los chilenos. Me van a disculpar los antiguos militantes de esta causa, pero este es un ejemplo importante. En Chile cuando llueve, la lluvia que cae del cielo es chilena. Cada gotita que cae del cielo es chilena. Cuando toca el suelo,
es de Luxig o de las empresas españolas o norteamericanas. 95% del agua regalada, ni siquiera comprada, regalada a mano extranjera. Y ayer entonces 1/3 de los senadores impide la voluntad de 2/3. Entonces aquí estamos ante un grave problema, porque no es cierto que nos vayan a preguntar para que nosotros decidamos. El 15 de diciembre, solo en 30 municipios, por la presión de nuestra gente, de nuestros jóvenes, de nuestros sindicatos, de nuestros movimientos sociales, se logró que algunos alcaldes agregaran a esta pregunta mentirosa una última línea abajo, casi cayéndose de la cédula. Decía Asamblea Constituyente. Había que tomar tiempo para leer toda la papeleta y al final decía Asamblea Constituyente. En esas condiciones, sin publicidad, la Asamblea Constituyente en todos esos lugares ganó por más del 70-80%. ¿Se imaginan ustedes si hubiera un debate en que todos tuviéramos al mismo tiempo en la televisión, en la prensa, en las radios? Que en todo Chile los académicos, la gente que conoce estas cosas, los estudiosos pudieran exponer la verdad y no que nos vengan a decir con que Chilezuela y que vamos a hacer una dictadura del proletariado con la Asamblea Constituyente y toda esta cosa venenosa, toda esta demonización, porque ellos no están discutiendo con nosotros. Ellos solamente se dedican al anatema, a demonizarnos. Esto es intrínsecamente perverso. Estos son terroristas, estos son nostálgicos de Marx, o de Allende, o de Fidel Castro. Y lo hemos dicho también muchas veces. Carlos Marx no había nacido cuando el cura Camilo Enríquez exigía en la Aurora de Chile una asamblea constituyente. Fidel Castro no había nacido cuando Benjamín Vicuña Maquena fue condenado a un pelotón de fusilamiento por publicar una revista que se llamaba Asamblea Constituyente. Y los partidos de izquierda, ninguno había nacido cuando Pedro León Gallo encabeza la lucha armada en Coquimbo y Copiapó, forma una guerrilla popular y derrota al ejército de Manuel Montt bajo la consigna de Asamblea Constituyente. Y por la Asamblea Constituyente, por lo menos de los dientes para afuera, estuvo Arturo Alessandro y Palma, Carlos Áñez del Campo, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende. Y el año 87, los intelectuales que podían salir a la calle, que no estaban asesinados, ni exiliados, ni encarcelados, formaron el grupo Los 24, que eran como 60, pero los otros estaban clandestinos. Hubo 24 que firmaban, encabezados por Manuel Sangüesa Cruz, y dentro de esos 24 estaba don Patricio Aylwin. ¿Y para qué se funda el grupo Los 24? Para llamar a una asamblea constituyente. Y redactan el estatuto de organización de esa constituyente y un proyecto de nueva ley, de una nueva constitución. Y en el año 1980, Frei en el Caupolicán proclama la asamblea constituyente a nombre de todos los opositores a Pinochet. Y todos los partidos, Frente Patriótico, la Democracia Cristiana, el MIR de G. Carnegme, que es el más visible en esos años, desde luego los radicales, todos hablaron de asamblea constituyente. Pero no fuimos nosotros los que luchamos contra Pinochet, los que logramos el 89 nuestros objetivos. El único que logró los objetivos que se había propuesto fue el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que un mes después que asume Patricio Aylwin, logra que el Parlamento chileno vote 3 paquetes de leyes que permiten entregar el cobre a mano extranjera. Esa transición del 89 se hizo para que Estados Unidos se adueñara de nuestro cobre. ¿Por qué? Porque Pinochet, cruel, sinvergüenza, canalla, inmoral, tengo que decirlo para no ser malinterpretado, no entregó el cobre. Porque Pinochet le preguntó a los generales del ejército y al almirante Merino le preguntó a los almirantes de la Armada, y el alto mando del Ejército, Marina y Aviación dijeron: el cobre no se puede privatizar, no hay que entregárselo a ninguna potencia extranjera, porque cuando Allende lo nacionalizó, el Ejército, la Marina y la Aviación estuvieron de acuerdo en nacionalizarlo. Y por eso en la Constitución actual está la nacionalización del cobre vigente. Hoy,
es todavía, después del año 71, 45 años, es ley de la República. Sin embargo, está escrito en el papel, pero el 73% ha sido entregado a capital extranjero. ¿Por qué? Porque si la Constitución dice una cosa, la realidad es otra. Porque en Chile no hay Estado de Derecho. Esa es la razón. Porque prevalece el poder fáctico de los Estados Unidos, del Pentágono de los Estados Unidos. Porque prevalece el poder fáctico de la Billiton, de la Fed Dodge, de las grandes corporaciones mineras norteamericanas. El poder fáctico del Citibank, que, como ustedes saben, se compró el Banco Chile. Esos son los eufemismos que tenemos en Chile. El banco se llama Banco Chile, pero es norteamericano. Y todas las cuitas se las echamos a Ponce Lerú, ese malvado Ponce Lerú. Ustedes se han fijado que Ponce Lerú no da conferencias de prensa, ¿no? Y que es como los monos porfiados, le dan, y ahí está, impávido. Él es socio menor de una multinacional norteamericana. Por eso que está ahí, por eso no necesita hablar por la prensa. Él se entiende en secreto con los partidos políticos, con casi todos. No sé si con todos, pero con casi todos. Entonces el poder fáctico, a través del dinero, controla los medios de prensa, controla la política, y por lo tanto el poder fáctico, cansado de que el señor Piñera no diera ninguna respuesta plausible a las demandas de millones de chilenos en las calles, en las grandes marchas que hubo desde el 18 de octubre en adelante, cuando Piñera fue al Tribunal Constitucional, cuando fue al Consejo de Seguridad Nacional, todo le salió mal, no le resultaba nada a Piñera, hacía el ridículo, no tenía ninguna capacidad de negociación con la oligarquía, con el sistema político chileno. Entonces entró en acción el poder real. Y el poder real golpeó la mesa. Luxig dijo, suban el salario mínimo, arreglen las pensiones, bajen el aumento de los 30 pesos del metro. Cuando Luxig dijo, bajen los 30 pesos, anulen esa alza, 6 horas se demoró Piñera en anular los 30 pesos del metro. 6 horas. Y cuando Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, ex jefe de la CIA, declara, abre comillas, si continúa la inestabilidad social en Chile, Estados Unidos apoyaría a otro Pinochet, cierre de comillas, 48 horas se demoraron estos peones de la política norteamericana en parir un engendro, chanchullo le llamó nuestro querido Manuel Cabieces, para poner orden, para aplacar a esta multitud. El pecado fue particularmente visible porque estos mismos señores, el lunes 11 de noviembre, habían emitido una declaración firmada por Revolución Democrática, Boric, no sé a quién representaba en ese momento, Convergencia todavía estaba ahí, Partido Radical, Partido PPD, Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista y Partido Comunista. 7 partidos declaran el 11 de noviembre que es inaceptable la pretensión de Piñera de hacer una nueva constitución en el Parlamento actual. Y por lo tanto ellos oponen a Piñera valientemente, patrióticamente, una asamblea constituyente. Si no tuviera los años que tengo, me habría puesto a aplaudirlos, habría salido a las calles a gritar, ¡viva los socialistas, los PPD, los demócratas cristianos que están clamando por una asamblea constituyente sin apellidos, sin ni una palabra más ni una palabra menos! Bueno, el tiempo nos ha hecho ver cosas peores. Y 3 días después, lunes 11, martes 12, miércoles 13, jueves 14, no alcanzaron a pasar 3 días y se da una voltereta de 180 grados sin asco, sin darle ninguna explicación a nadie. Se libra el PC porque el PC no fue invitado a la fiesta ese día. Pero los demás que decían Asamblea Constituyente
firman un esperpento llamado Convención Constitucional, que no existe en el derecho chileno. Por lo tanto, usted no tiene cómo comparar. Todos sabemos lo que es una constituyente, pero nadie puede decir que es una convención constitucional porque no existe en la historia jurídica de Chile. Y esta convención constitucional, entonces, amarrada de pies y manos, le niega al pueblo chileno todo lo que el pueblo chileno habría logrado en una asamblea constituyente. Es decir, si hay una asamblea constituyente, las mayorías mandan, para eso es la democracia. Acá no. Acá un tercio manda tanto como 2/3. Si hubiera asamblea constituyente, el pueblo puede declarar el Parlamento, declararlo en receso, suspender el Parlamento, puede dictar leyes, puede cambiar ministros, puede pedirle la renuncia al presidente. La Asamblea Constituyente desde 1789 es plenipotenciaria. La Asamblea Constituyente es el poder originario, está antes que el presidente, antes que el gobierno, antes que la Cámara de Diputados. La Asamblea Constituyente manda, los demás son mandatados. La Asamblea Constituyente es poder constituyente, los demás son poder constituido. Pero ¿qué pasa aquí? Que un grupo, no es el Parlamento, esta no fue una reunión parlamentaria, esta fue una conspiración secreta de parlamentarios, en que quedaron afuera varios parlamentarios. Entonces este grupito, que son del poder constituido, que pertenecen al 1% más rico de la sociedad chilena, con sus sueldos están por lejos en el 1% más rico, estos le rayan la cancha al soberano y le dicen que no puede, la constituyente no puede decir nada que afecte los tratados internacionales. O sea, los TLC quedan intactos. No puede cambiar las leyes orgánicas constitucionales. Cambia la Constitución, pero no las leyes orgánicas constitucionales. Por lo tanto, queda igual, las Fuerzas Armadas pueden seguir robando tranquilos los altos mandos, queda igual la Administración de Justicia, queda igual el estatuto administrativo de la Administración del Estado, o sea, toda la corrupción, todo el centralismo santiaguino queda igual. ¿Para qué decir los derechos de la mujer? ¿Para qué decir los derechos de los pueblos originarios? O sea, queda todo igual, porque la Convención Constitucional no tiene atribuciones. Es como un ring en que un boxeador tiene amarrada la pierna izquierda, la pierna derecha y la cabeza, y el otro tiene toda la cancha a su disposición. Es totalmente desigual. El poder fáctico controla todo y controla la elección de los delegados a la Convención Constitucional. Entonces, para que nadie se atreva a decir estas cosas que estamos diciendo acá, que por cierto no tenemos tribuna ni en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión para decirles, se lanza una campaña feroz con intelectuales que se prestan para esta campaña, con dirigentes sociales que se prestan para esta campaña, para decir que la Convención Constitucional es algo más o menos igual a una constituyente. Un estudiante de primer año de Derecho podría destrozar ese argumento. Aquí no hay más o menos. Aquí usted no puede decir que 2 más 2 son más o menos 4. No es lo mismo Juana que Llana. Claramente la Convención Constitucional es el mecanismo de la oligarquía, del imperialismo, para impedir que Chile recupere el cobre, para impedir que Chile recupere el agua, para impedir la igualdad de las mujeres y los hombres, para impedir que continúe la descentralización. Eso es la Convención. Entonces nosotros estamos con enemigos muy poderosos porque no solo tienen poder económico, no solo tienen poder militar, no solo tienen poder en la prensa, son terriblemente inescrupulosos y mentirosos a más no poder. Y son capaces de matar. No estoy haciendo ninguna retórica. Ahí están los 20 muertos de esta jornada. Y ahí están los jóvenes que han perdido 1 o 2 ojos, y ahí las muchachas y los muchachos sodomizados en las comisarías, y ahí está el mismo director general de Carabineros diciendo que si le dan tales y cuales instrucciones no las acata. Bueno, él sabe que Piñera no tiene poder contra el general director de Carabineros, y el ejército sabe que Piñera no tiene ninguna atribución, ninguna autoridad. ¿Ustedes creen que en algún país civilizado, cuando el general Iturriaga dice yo no estoy en guerra con nadie, ¿no? Yo soy un hombre feliz,
Habría durado 1 hora ese señor si el poder civil realmente tuviera autoridad sobre el poder militar. A los 10 minutos el general Iturriaga está en retiro. Y el comandante en jefe, si no lo desautoriza, también se va en retiro. O encarcelado por subversión, ¿verdad? Es un acto de subversión. De manera que en este esquema yo no es que diga que está todo malo. No estoy diciendo que está todo malo. He dicho que la Constitución tiene cosas buenas. El habeas corpus es muy bueno, es muy positivo. Lo que pasa es que nos están engañando igual que el 89. Y hubo mucha gente que a nosotros nos demonizó porque no quisimos apoyar a la Concertación en el 89. Pero esa gente, 30 años después, salió a las calles a protestar. Y he recuperado cientos de amigos en estas giras que hemos hecho por el sur. Me encuentro con cada compañera, compañero de la vieja guardia, de la clandestinidad, de las cárceles, del exilio, y grandes abrazos. Y así, bueno, en realidad parece que tenías razón, ¿no? Parece que tenías razón. O sea, aquí ya no hay un debate académico. Aquí ya lo dijo Hernán Montealegre. Lo dijo Hernán Montealegre, que sabe de derecho constitucional. 3 millones de personas en las calles. Ese es el poder constituyente originario. Aquí se acabó la discusión. Aquí no hay necesidad ni siquiera de hacer un plebiscito para saber si la gente quiere cambiar la Constitución desde la base, desde la ciudadanía, desde los territorios, o acepta que un grupo de conspiradores que ganan 9 millones y 16 millones respectivamente le raye la cancha y le ponga un camino sin salida, un camino al precipicio, un camino al pantano. Nadie que vote a favor de la Convención Constitucional se va a poder quejar después que el cobre siga en manos extranjeras, que el litio siga en manos extranjeras, que el agua siga en manos extranjeras, que la política siga en manos extranjeras. Nadie va a poder decir, yo no sabía, no me di cuenta. El 89 ya nos pasaron ese gol. ¿Ah? Todos votando que sí. 80% a favor de que se acaben los plebiscitos, 80% a favor de que el quórum para cambiar de la Constitución es de 2/3, y lo que es peor, 80% a favor de que el engendro, el bando militar promulgado por la dictadura el año 1980 se llama Constitución. Hasta ese momento era un bando militar, pero la pregunta engañosa, mentirosa que se le hizo al pueblo chileno el 30 de julio del 89 es tan engañosa y mentirosa como esta cédula que aprobó el gobierno y el grupo de parlamentarios del 15 de noviembre. Decía, ¿está usted de acuerdo que para perfeccionar la democracia se modifiquen los artículos tanto, 54 artículos, de la Constitución Política del Estado? O sea, todos los que habíamos luchado contra la Constitución decíamos que eso era un bando militar, pero cuando votamos que sí, reconocimos que el bando militar de septiembre de 1980 era una Constitución, y hasta aquí estamos con esa Constitución. Y cuando nosotros decimos esa Constitución es ilegítima, ¿qué nos dice la derecha? Pero no, si esa Constitución no es de Pinochet, esa Constitución la firmó Ricardo Lagos. ¿Cómo hacer mala una Constitución que firmó Ricardo Lagos? Claro, Lagos también dijo que el año, me están haciendo musarañas, ahora termino, también dijo Lagos que el 2010 Chile sería un país desarrollado, entre otras linduras. Entonces lo que tenemos acá es una pantomima, una simulación, para que aceptemos que el modelo económico, las instituciones, las 7 modernizaciones, la impunidad, los privilegios militares, los privilegios del capital extranjero sigan 30 años más, y que los privilegios de los diputados y los senadores sigan 30 años más, porque no se habrán creído ustedes el cuento de que se cambiaron el salario a la mitad. No, por 2 meses nomás. Por 2 meses nomás. Entonces, aquí estamos en una cocina frente a la cual tenemos que decir algo. Y este Congreso tiene que resolver ese punto. Es el tercer punto de la tabla, pero es un tema duro que vamos a tener que discutir mañana todo el día, y si llegamos a una buena conclusión, agárrate Catalina que vamos a galopar, porque necesitamos una organización política. No podemos seguir hablando de la constituyente para arriba y para abajo, dentro y fuera del país,
si no tenemos una organización política capaz de vincular la lucha de la constituyente por la lucha de los derechos de la mujer, por la lucha de los derechos mapuche, por la lucha de los derechos del agua, del cobre, de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales. Cada lucha del pueblo chileno es una lucha que deriva inequívocamente en una nueva constitución. Y si esa nueva constitución no se hace en una asamblea constituyente, es otra farsa más, es otra mentira más y otro pasaje directo a ser un país neocolonizado, sin libertad, sin independencia, sin democracia y sin soberanía. A eso los invitamos para mañana. Muchas gracias.